Santo eres, Rey de gloria, te damos honra, te damos toda la alabanza. Oh, santo eres, Señor, Padre, tú eres bueno para siempre, son tus misericordias. Dios eterno, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Nos rendimos delante de tu presencia, dándote gracias, amado mío. Padre, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu presencia, gracias por amarnos, Altísimo Salvador, por habernos amado primero. Gracias, Dios mío, por crear un plan de redención, Padre, para que hoy estuviéramos aquí dándote gracias, Dios mío. Padre eterno Rey, estamos agradecidos de ti, agradecidos de nuestra familia, agradecidos de lo que somos y representamos, agradecidos, oh Señor, Padre, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, agradecidos, Dios eterno, porque para esta hora nos trajiste aquí a reunirnos, Dios eterno, para enseñarnos cosas, Señor, Padre, que nos es necesario saber, Dios mío, para llevar una vida como a ti te agrada, Altísimo Salvador. Te damos gracias. Padre, te presentamos a cada uno de tus hijos que se van a conectar, Señor, Padre, a ver este video. Eterno Rey, Padre, te damos gracias. Esta clase en vivo también, Dios eterno, y a todos los que se van a conectar después, que seas tú, Espíritu Santo, tratando con cada uno de tus hijos, Padre, bendiciéndole, Padre, gobernando sus vidas, Dios eterno, devolviéndole a ellos, Señor, la visión clara de quiénes realmente somos, Señor, Padre, revelándonos, Dios eterno, aún cada día más cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo y cuál es la autoridad que tenemos, Dios mío, Padre, sobre toda la creación, la cual tú nos diste, eterno Rey. Gracias, mi Señor, por una cobertura de ángeles, Dios mío, Padre, alrededor de cada uno de tus hijos, trata con cada uno. Trata en su alma, en su espíritu, Padre, trata con ellos, Dios eterno, con cada uno de nosotros, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, danos hambre y sed de ti cada día más, Dios mío, Padre, para escudriñar tu palabra, para saber quiénes somos en ti, para conocerte cada día más. Envía, Dios mío, Padre, espíritu de revelación, conocimiento, sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación, Padre, a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, para que podamos discernir, entender lo que tú nos quieres decir a través de esta enseñanza. Te pido una cobertura especial sobre cada uno de ellos. Atamos la venganza, la retaliación, el contraataque. Padre, la venganza presente, pasado y futuro, todo accidente automovilístico, todo accidente de tránsito queda inoperante, queda cancelado en el nombre de Jesucristo, y nos venimos cubriendo con tu preciosa sangre, Dios eterno, Padre, la cual nos cubre y nos guarda del mal en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos a esta clase de la iniquidad. Gloria a Dios. Enseguida me ayudan con los micrófonos. Gloria al Eterno. Damos gracias a Dios por cada uno de los que se puedan conectar en esta clase, que hoy estamos iniciando lo que es, desde la semana pasada, iniciamos lo que es el libro de la iniquidad, lo reiniciamos y estuvimos hablando de lo que era la definición de lo que es la iniquidad y los diferentes tipos de iniquidad, como son la iniquidad consciente, la voluntaria, la inconsciente y la consciente. Cuando nosotros no identificamos ni siquiera lo que es una iniquidad, entonces entramos en graves errores y graves consecuencias, porque la palabra nos habla de que nos alejemos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La iniquidad, como dice la autora de este preciado libro, de este hermoso libro, que les invito a que lo lean, que lo estudien, lo escudriñen a fondo, e indaguen por vía del discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, qué es lo que es verdad o no es verdad. Porque el Espíritu Santo es lo que nos va a guiar en toda verdad, en todo lo que nosotros tenemos que saber. Y la iniquidad es el ADN, parte del ADN espiritual que es depositado en cada uno de nosotros desde el vientre. Desde el momento de la concepción, bajamos con un diseño divino, pero también el enemigo nos pone un diseño. ¿Mm? Entonces, por eso es que el hombre nace con esa inclinación al mal,
El hombre tiene esa inclinación al mal, ya sea heredada de los padres, ya sea con características, así como nacemos con características de nuestros padres, por ese óvulo y ese esperma, por esas dos semillas que se unieron. Así también lo espiritual se establece el diseño de Dios, a lo cual viene nuestra alma a ejecutar al mundo, pero también el enemigo pone su diseño. ¿Por qué lo pone? Cuando se le da una legalidad, cuando se habla, por ejemplo, de un rechazo hacia el bebé, cuando se habla, por ejemplo, de no lo quiero, de yo quería hembra o yo quería varón, cuando se habla un sinnúmero de cosas, cuando los padres sufren abandono, tanto del esposo como generalmente de la esposa. Entonces, esta iniquidad viene dándole legalidad solamente este rechazo, incluyendo a esos asuntos sin resolver generacionales que son violaciones a principios espirituales que se hacen por generaciones, engaño, fraudes, deudas, derramamiento de sangre, pactos con las tinieblas, con el ocultismo, y todas esas son cosas y muchas más que se adhieren al ADN espiritual de la persona. Y por eso es que la palabra habla de que Dios visita la maldad de los que lo aborrecen hasta la cuarta y quinta generación. También dice en esa misma cita que Él visita hasta 1000 generaciones, establece su misericordia hasta 1000 generaciones de los que lo aman. Pero eso no quiere decir que usted tenga que vivir todo el tiempo por la misericordia del Señor. O sea, nosotros estamos llamados a vivir en la plenitud de Cristo. En la plenitud de Cristo, o sea, teniendo nuestra identidad y sabiendo elegir por nosotros mismos lo bueno. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En una ocasión, el Señor estuvo hablando en su palabra, que lo registra en su palabra, que él no contenderá con el hombre para siempre porque sabe que el hombre es polvo. No contenderá mi alma para siempre con el hombre porque él es polvo, dice así la palabra. Porque el hombre tiende a tener rebelión en contra del Creador desde el principio. Desde el principio. Y todo esto se arraiga en nuestras vidas por la iniquidad. Entonces, nosotros dijimos en la clase pasada que hay una iniquidad voluntaria, que es el que peca con conocimiento de que está pecando y le gusta pecar y le gusta el pecado y se hace reincidente en lo que es el pecado. Hay una iniquidad entonces consciente, que es la maldad consciente que está en operación. O sea, la persona está consciente que está haciendo lo malo y le gusta hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, conlleva no solamente a caer en pecado, sino a practicar el pecado, a hacerse reincidente en el pecado. Es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y que todavía nos tientan. Hablamos profundamente de esto en la clase anterior y está en el otro video, de que eso no nos, por más que nosotros tengamos, ¿verdad? Esa fidelidad con el Señor, ser un creyente fiel, fervoroso, siempre hay esa cosita por dentro que nos quiere inclinar a pecar. Entonces, hay cosas que nosotros no nos hemos despojado de ella y esto aflige nuestro corazón y nos causa un estorbo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, esa persona está luchando contra eso que lo está atacando, ¿verdad? Entonces, tiende, como dice aquí, en el mejor de los casos, y lo suprime, pero sabe que puede ser un problema en el futuro. Y que no se trata, decíamos la clase anterior, que no se trata solamente de que tú suprimas eso. Ok, tú sabes que tiene una situación, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que pusimos en la clase pasada, la pornografía. Después esta pornografía te llevó a fornicar, te llevó a la masturbación. Entonces, aún sirviéndole al Señor, estás con eso ahí calladito, tapadito, queriendo suprimirlo, queriendo controlarlo. Te vienen pensamientos sucios, ¿verdad? Por decirlo así. Te atacan esos pensamientos, te atacan en sueños de noche
pero tú lo estás suprimiendo. Tú eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Ayúdame con los micrófonos, por favor. El micrófono, Andrés. Entonces, tenemos entonces ahí un problema, una situación, porque yo quiero servirle al Señor, pero tengo una lucha interna con algo que no he sacado, con algo que no he reparado. ¿Ok? Entonces, la inconsciente, como lo vimos, es una iniquidad que viene de nuestras generaciones pasadas y está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil de detectar. Este tipo de iniquidad es una bomba de tiempo que tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de calamidad. Por eso vemos a siervos de Dios que empezaron sus ministerios con gran amor por el Señor y de pronto vemos que caen en pecados inimaginables, involucrados en todo eso. Entonces, ahí viene algo que viene de generación, familiares pasadas, de las cuales no nos hemos desligado, porque somos inconscientes que eso nos está afectando. Porque si dice la palabra que esto afecta a la cuarta y quinta generación de los que aborrecen al Señor, entonces esto te va a afectar. Y nosotros tenemos que dejar de practicar el pecado y hacerlo de forma consciente. Aún hay cosas que nos traen problemas, que nos traen enfermedades de diabetes, de cánceres, enfermedades, situaciones que se mueren uno todos los años por la misma causa. Esos son iniquidades inconscientes, esos son maldiciones generacionales. Entonces hay que desligarse. Hay cosas que no las provocaste tú, pero que sí te están afectando. Hay cosas que no tienen nada que ver contigo, pero sí te afectan. Entonces para una es importante detectarla y desarraigarse de esto. Entonces, nos quedamos en este tema de la iniquidad, que es parte del espíritu del hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a ver quién está conectado por ahí que me pueda ayudar a leer. ¿Quién está conectado por ahí que me pueda ayudar a leer? Muy bien, vamos a seguir leyendo entonces. La iniquidad, dice, el ser humano es una maquinaria viva, impresionantemente compleja y maravillosa a la vez. Basta con analizar todos los sistemas y órganos que componen nuestro cuerpo para darnos cuenta de lo detallada y asombrosa que es la obra de Dios con respecto a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el ser humano. De las tres partes que componen nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es más fácil de entender. El más fácil de entender es el cuerpo porque es lo visible y lo tangible. Sin embargo, la ciencia ha tomado cientos de años para lograr descifrarlo y entenderlo y aún quedan misterios por resolver. El hombre solo se puede entender de manera integral. Esto es combinando los tres aspectos que lo componen. El ignorar uno de ellos es necesariamente caer en un error. Y por eso la ciencia no puede atar los cabos que unen al cuerpo y al espíritu por cuanto lo desconocen totalmente. El cuerpo, como bien sabemos, está formado por un sinnúmero de componentes que lo hacen funcionar correctamente. De la misma manera, el alma y el espíritu son cuerpos intangibles, altamente complejos, que debemos conocer para caminar en la victoria que Cristo consumó para nosotros. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en estas próximas líneas va a haber un detalle no muy extenso, porque créanme que es bastante extenso lo que se habla para conocer a fondo lo que es el espíritu.
porque si no entendemos cómo funcionan cada uno de ellos, entonces fácilmente nosotros, como dice la autora, podemos caer en muchos errores comparando y confundiendo una cosa con la otra. ¿Sí? Confundimos lo que es del espíritu, lo confundimos con lo que es del alma y viceversa. Entonces, eso no nos va a ayudar a identificar qué es caminar en la carne y qué es caminar en el espíritu. Dice, muchos de los fracasos de millones de cristianos se debe al escaso conocimiento de estas dos partes fundamentales de nuestro ser. En algunas teologías se dice que el alma está compuesta de la mente, las emociones y la voluntad. Vamos a subrayar eso aquí. El espíritu de la comunión, la intuición, ok, vuelvo y repito. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. No tengo una imagen aquí, pero le prometo, esa imagen yo la tenía, la puse en el taller de sanidad del alma, donde se desglosaba lo que era del espíritu, del alma y del cuerpo y cómo operaban cada una de ellas. Pero aquí se la estoy diciendo sin la imagen. Ya después, entonces mañana, en la clase del próximo lunes, yo le voy a buscar la imagen para ponérsela y así la puedan entender mejor. Entonces, nuestra alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y el espíritu está compuesto por la comunión, la intuición y la conciencia. Tanto una como la otra no son más que dos enormes bloques prácticamente desconocidos que la gran mayoría decide ignorar su profundidad para no complicarse. Desgraciadamente, me ayudan con los micrófonos, por favor. Cierran los micrófonos, Víctor. Disculpe, madre, disculpe. Sí, mi amor, está bien. Entonces, hay mucha gente que prefiere ignorar esto por su profundidad. Desgraciadamente, esta actitud es la que mantiene a millones de personas atadas a desiertos y tribulaciones sin encontrar una salida. Otros, entonces, un poco más versados en la investigación en estas áreas, tratando de darle una explicación a la opresión demoníaca en los creyentes, han comparado entonces al hombre tripartito en un tabernáculo de Moisés, que es lo que generalmente nosotros hemos oído. Aludimos que el cuerpo es el atrio del templo, el alma es el lugar santo y el espíritu el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Entonces, de esta manera, es lo que mayormente nosotros hemos escuchado que se explica a nivel del cristianismo. Cuando es un ser humano, un cristiano, atado u oprimido por demonios en su cuerpo? De la misma manera en que la gente de todo tipo entraba a los atrios del templo. Así también se explican los espíritus de enfermedad que operan afligiendo el cuerpo físico. Vuelvo atrás. De esta manera, entonces, ellos explican que un cristiano puede ser atacado u oprimido por demonios. Puede ser un cristiano poseído, no puede ser poseído porque el Espíritu Santo está en él, pero sí puede ser afligido y atormentado, oprimido con diferentes dolencias, con diferentes enfermedades. Una persona que está consagrada al Señor, una persona que les sirve al Señor, sí puede verse afectado por un espíritu de enfermedad, porque si no todos estuviéramos sanos, ¿verdad? Todos hubiésemos estado disfrutando de la sanidad que Cristo ofrece, que por sus llagas todos fuimos sanados. Entonces, de esta manera se compara lo que es el atrio del templo con la aflicción de enfermedades de las que están operando los espíritus inmundos para afligir el cuerpo físico. Bien, entonces seguimos. Ellos argumentan que el alma, siendo como el lugar santo en el que entraban los levitas y los sacerdotes, también tienen acceso demoníaco de espíritus que afligen el alma, como espíritus de temor, de depresión y de ira. Fíjense que ya no estamos hablando de lo que está oprimiendo o afligiendo al cuerpo, estamos hablando de lo que está afligiendo un poco más adentro. Ahí ya no está hablando del cuerpo, está hablando de algo del alma.
O sea, esa tristeza, esa depresión, esos espíritus de temor, esa tristeza, esa ira que afectan nuestra alma. ¿Mm? Entonces, agregan que el espíritu del hombre solo puede ser poseído por Dios o por el diablo y que no hay una mezcla. Una vez sellado en su espíritu por el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios, el espíritu se vuelve absolutamente puro. El problema solo radica a partir de este momento en que el alma y en el alma y el cuerpo, si bien comparto esta teología con mis hermanos doctores en liberación, creo que Dios nos ha estado llevando a una investigación profunda de estas áreas. El espíritu que no había sido, en estas áreas del espíritu que no habían sido reveladas en estos últimos siglos y que sí se hizo la enseñanza, no fue popularmente propagada. Aquí en esa parte, la autora nos revela que si el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu, nuestro Espíritu, es sellado por la promesa del Espíritu Santo de Dios, en ese momento nuestro espíritu comenzó a ser redimido, ¿ok? Porque ya aceptamos el sacrificio de Cristo. Pero nuestra alma, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero en nuestra alma sigue envuelta en ira, en dolor, en angustia, en queja, en depresiones, ideas de suicidio, pensamientos lascivos, eh, excesos, fornicación, todo lo que nos pueda llevar a contaminación espiritual. ¿Bien? Pero el espíritu, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se explica que una persona, aún al Espíritu Santo de Dios, puede hablar mentira? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Cómo puedo yo estar en un cautiverio de tal manera que empuje a mi cuerpo? O sea, ¿cómo puedo yo estar tan atada, por ejemplo, a un espíritu de ira que me lleve a golpear a alguien? O aunque no lo golpee físicamente, dejo usar mis miembros, como la lengua, que enciende y altera toda la rueda de la creación, a ponerla a accionar por un espíritu de ira y de temor y de depresión o de lo que sea, a que se manifieste físicamente. Pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Están aquí? ¿Están ahí o se fueron? Dejaron solo. Bien, entonces, si bien Sí, comparte esta... Ah, está ahí, Angélica. estamos por Padre, aquí aquí, estamos por estamos. aquí. Lo que pasa es que le Ay, estamos prestando mucha atención. qué bueno. Estamos aquí, madre, estamos activos, madre. Amén, excelente, así me gusta, no me dejen hablando sola, que a mí no me gusta hablar sola. Bien, entonces, considerar al espíritu considerar al espíritu en solo tres grandes partes: comunión, intuición y conciencia. Nosotros estuvimos hablando en el taller de sanidad y es la imagen que les quiero mostrar y ya será para la próxima clase. Que las partes de nuestro espíritu, del espíritu del hombre, está la intuición y la conciencia y la comunión. Y ellas van a trabajar de la mano. Si yo estoy floja en la comunión con el Señor, no adoro, no busco su presencia, mi capacidad de escuchar la voz de Dios por medio de la intuición en mi espíritu, que es el punto de comunicación del Espíritu de Dios con mi alma, el Espíritu de Dios va a transferir lo que Él está escuchando del trono del Padre. ¿Se acuerdan la palabra que dijo Jesús? Que Él tomará de mí y se los hará saber. Bueno, el Espíritu Santo está en mi espíritu para traer del cielo, para traer del trono de Dios lo que se está hablando de Dios, lo que se está hablando allá en el cielo conforme a cada uno de nosotros.
Pero si se falla en esa comunión, la intuición va bajando. Y por ende, no vamos a hacer conciencia en nuestra alma, en nuestro espíritu, no vamos a ser conscientes por medio del discernimiento de lo que Dios nos está diciendo. Porque estas partes, a medida que yo me lleno y estoy en comunión con el Padre y esa intuición se va llenando por medio de esa comunión y yo soy consciente de que el Espíritu me está hablando, hay personas que dicen, bueno, yo no sé cuándo Dios me habla, bueno, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? Entonces, no somos conscientes de que estamos entrando en una intimidad y en una relación íntima con nuestro Señor, con el Espíritu Santo, y dejamos que nuestra mente piense que es parte de nuestra alma. Estamos hablando del Espíritu. ¿Se acuerdan arriba que decía que las partes del alma son la mente? Ay, Dios mío, cuántos mosquitos hay. Apaguen ¿Cómo los está, papi? micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor, Sorry, ayúdenme que estoy cogiendo una ahí, clase. ayúdenme ahí, déjenme apagarlo yo. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, recuerdan que dijimos que el alma está compuesta por mente, emociones y voluntad. Entonces, si yo dejo que mi alma venga, qué sé yo, mi pensamiento y yo estoy orando, ¿verdad? Yo estoy orando, que es lo que más nos pasa. Estoy orando, Padre, en el nombre de Jesús, y después de repente me quedo y estoy orando, por ejemplo, por mis hijos y de repente salgo orando por la deuda. O estoy orando por mis hijos, pero mi pensamiento se está yendo a un problema que dejé de resolver. O sea, no hay una alineación de mente, emoción y voluntad. Entonces, mi alma tiene que estar alineada con esa comunión de Dios para yo poder entonces adentrarme en lo que es la voluntad de Dios y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo entonces viene y trae una información, ya no sé en qué página era que estaba, ahora aquí. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene y trae a mi espíritu por medio de la comunión y la intuición y me hago consciente de que Él me está hablando, entonces mi alma lo puede percibir, discernir y traerlo de manera consciente a yo poder materializarlo, ya sea un proyecto, ya sea para poder materializar la voluntad del Padre. Entonces es lo mismo que pensar que el cuerpo humano es solo cabeza, tronco y extremidades, pero el espíritu tiene sus tres partes, el alma tiene sus tres partes y el cuerpo también tiene sus partes, que están los cinco sentidos que muchas veces nosotros entramos en confusión. ¿Por qué? Porque no en lugar de estar fijándonos solamente en lo que está viendo nuestros ojos, que se está manifestando, que es lo que vemos cotidianamente, no discernimos por medio del espíritu qué es lo que se está moviendo detrás de. Entonces, si tenemos una comunión un poco baja, ¿verdad? Porque a veces menguamos, ya sea por el afán que ahoga la semilla, ya sea por el mucho estrés, por el mucho trabajo, que muchos problemas, que muchas situaciones en que pensar, eso ahoga el espíritu. Cuando viene a ver, nosotros nos vamos de rodillas, ay Dios, pero me da una brega conectarme con Dios. Y yo hace días que no me puedo conectar con Dios, yo tengo que meterme con Dios. Entonces, encontramos como un embotamiento de los frutos del espíritu, de los dones espirituales, el discernimiento y todo lo que nosotros necesitamos para operar en el espíritu aquí en la tierra. Porque no somos solamente un pedazo de carne con ojos. Nosotros somos la conexión del cielo con la tierra. Y por medio de estas partes que está constituido nuestro espíritu, es que el Espíritu de Dios se comunica con nosotros para ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. Pero si yo me dejo guiar de esas partes de mi alma, de mi mente, el pensamiento, señores, ahí es que está la batalla. La guerra está aquí en la mente.
La guerra está en la mente. Por eso es que tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, por cuanto no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nos vestimos de toda la armadura y además del pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y si hay algo en que pensar, dice Pablo, pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Es decir, que me está diciendo que yo tengo que tener un dominio y un control de mi mente y de mi pensamiento. ¿Qué tiene que ver eso con la iniquidad? Bueno, que si por ejemplo hay una iniquidad de hechicería, la idolatría, lo que sea, eh, puede darse el caso de que alguien se meta en tu sueño y te dé algo de comer. Puede ser que alguien venga, pan, y te dé un número en sueño. En vez de ser Dios que te hable en sueño, el Espíritu Santo, una experiencia celestial, pues los grupos agarran y te mandan sus señales. Por eso es que no podemos descuidarnos. Ay, yo me soñé una balsa de disparate y una cosa. No, los sueños son cartas del mundo espiritual y te dan a ti el entendimiento de lo que está pasando en tu mundo espiritual, en tu esfera espiritual, de en qué cautiverio estás. Ay, yo me soñé como que yo estaba en el cementerio. Ah, pero revisa a ver, que cuando viene a ver te tienen ahí en el cementerio y Dios te lo está mostrando. Entonces nosotros no podemos ignorar nada de eso. Dice, Pablo menciona en su primera carta a los Corintios que hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. Dice, tanto el uno como el otro están formados de una complejidad de órganos y de sistemas. Estamos hablando del cuerpo animal y cuerpo espiritual. Tienen órganos. Cuerpo animal, este cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Y mi cuerpo espiritual, que es mi espíritu. Tanto el uno como el otro están formados de una complejidad de órganos y de sistemas que lo conectan entre sí y le permiten funcionar cada uno en las dimensiones correspondientes. Los que tomaron el taller de sanidad interior vieron que en el video que les puse el primer día mostraba 3 imágenes: espíritu, alma y cuerpo, y cómo la corriente de vida que salía desde el espíritu alimentaba cada uno de los órganos que también estaban en el alma y también estaban en el espíritu. Entonces, estos se alimentan, esta complejidad de órganos se alimentan entre sí con la vida de Dios y permite funcionar a cada uno en la dimensión correspondiente. El cuerpo físico en el mundo material, el espiritual en el ámbito del espíritu. No obstante, ambos están unidos entre sí. Están unidos porque ahí donde usted está, están unidos su espíritu, su alma y su cuerpo. Si el alma sale de su cuerpo, usted se muere. El cuerpo queda ahí mismo y nada más hay que enterrarlo. Entonces, uno al otro se alimenta. No es que mi espíritu es una cosa y mi alma es una cosa y sí, están distinguidas por sus características comunes de cada cual y por el funcionamiento que tiene que tener cada uno. Pero están entrelazados, es decir, si yo tengo una falta de perdón, si yo tengo el espíritu, el pensamiento endurecido, si mi corazón no ha perdonado y mi corazón entonces se endurece porque no quiere perdonar, eso va a comenzar a drenar en nuestro cuerpo, desde nuestro espíritu, va a comenzar y nuestra alma, porque nuestra alma tiene el corazón endurecido. Entonces va a comenzar a drenar un líquido que se va a alojar en diferentes áreas de nuestro cuerpo y es lo que va a traer las diferentes enfermedades. ¿Se acuerdan del video? Las diferentes enfermedades como la artritis, como los problemas digestivos, como los problemas de los nervios, como los dolores de cabeza, como la artritis, producto de una falta de perdón. Entonces están unidos entre sí. Si hay una contaminación espiritual, eso se va a manifestar en lo físico, en su cuerpo físico.
Entonces, por eso es que cuando viene una iniquidad ancestral allá, ¿verdad? De rebeldía, de rebelión, de lo que sea, de un fraude económico, eso pasó allá. Pero eso se me está manifestando aquí, porque las finanzas se me ponen escasas, porque están como en un barril sin fondo, porque alguien hizo pacto, porque alguien entregó las finanzas de las generaciones, de los hermanos, de los tíos, de los sobrinos, y todavía nosotros los nietos y los bisnietos estamos pagando la consecuencia. Entonces las finanzas tuyas no fluyen, entonces tienes deudas que no se pueden pagar, tienes situaciones en tu vida que se están manifestando aquí en la tierra. Porque de lo contrario, pues nosotros le servimos al dueño del oro y de la plata. ¿Mm? Nosotros le servimos al dueño de todas las cosas. Entonces, ¿por qué estamos viviendo y pasando por ciertas situaciones? ¿Eh? Entonces, de todo eso lo tenemos que escudriñar el por qué está pasando lo que está pasando en el mundo físico. ¿Por qué se me está manifestando tal cosa? En una ocasión, yo venía del trabajo, me subí en el transporte. Yo me sentí como un ardor, tipo sensación como quemazón en la pierna, un chin más abajo de la rodilla, en la pierna derecha. Yo me pasé la mano y yo me vi, me pasé la mano. Yo sentía cuando me pasaba la mano como que me mejoraba, pero me sentí esa sensación de comezón. Y me llegó a la mente erisipela. En mi vida nunca, ni siquiera amigdalitis a mí me ha dado. Y el virus de la erisipela, lo que causa la erisipela es el mismo que produce la amigdalitis. A mí ni siquiera amigdalitis me ha dado. Y todavía está en la noche aquí, después que yo llego del trabajo. Y yo digo al Señor, ¿pero qué es esto? Y me pongo aceite ungido y me siento, y siento que se me va. Y vuelvo y me pongo aceite ungido. Y yo reprendo. Y yo me quedé así, me concentré. Y yo, mira, tú no te vas a manifestar aquí en la tierra. Y cancelo toda enviación de erisipela sobre mi pierna. Yo te cancelo y te cancelo y te cancelo. Y aquí tú no te vas a manifestar. Y ni se va a manifestar en el cielo, ni se va a manifestar aquí en la tierra. Al paso de algunos 10 minutos, ya yo no me sentía eso y más nunca. Que le di la orden, tú no te vas a manifestar. Si yo no hubiese hecho eso, tuviera un lío ahí en la pierna. Tú no te vas a manifestar, ni en el cielo ni en la tierra, porque tú no tienes parte, es que no te vas a manifestar. Y comencé a cancelarlo en el espíritu y lo desactivé porque es que no tiene parte ni suerte, no tiene por dónde manifestarse en mi pierna, porque yo no le he dado legalidad, ni eso es mío tampoco, ni me pertenece. ¿Eh? Pero se estaba gestando en el espíritu, algo estaban haciendo para que se manifieste en mi cuerpo. Entonces, entender esto, dice aquí, me hace diferir con la idea de que el espíritu sea perfectamente puro por el hecho de que Dios lo habite. Permítame citar algunos textos de lo que la Biblia refiere de este punto. Dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos por las promesas que tenemos de parte del Padre. Vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Voy a subrayar eso. Limpiémonos de toda contaminación. Si no hubiese contaminación, entonces ahí no lo menciono. Bueno, dice, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Eh? Aquí vemos que hay una contaminación espiritual de la cual tenemos que limpiarnos. Eso no es, señores, lamentable el caso. De que ya Cristo murió, ya yo me limpié de todo, ya Dios, Cristo hizo todo. Cristo hizo todo. Vamos a escudriñar que saber no pesa.
Y si es mentira, pues gloria a Dios, pero la Biblia lo dice. Si yo me equivoco, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia lo dice, la Biblia es lo que lo dice. Vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el Dios de paz me santifique por completo en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere operar en una santificación en las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin tratar de hacer un estudio exhaustivo de lo que es el espíritu, lo que tomaría tiempo el libro entero, créanme que sí. Yo les voy a recomendar el libro del hombre espiritual de Watchman Nee. Léanlo, que ahí hay un compendio, que yo creo que de ahí fue que ella sacó eso. Gloria a Dios. Veamos cómo está conformado nuestro espíritu y cuáles son algunas de sus diferentes partes. Dice, algunos de los componentes del espíritu son la comunión. Esta es la parte de nuestro espíritu que está unida a Dios a través de la simiente de su Hijo, implantada en nosotros y que determina si un espíritu vive o está muerto con relación a Dios. Este es uno de los componentes donde se escucha con claridad su voz. Señores, en la comunión. Tanto que nosotros descuidamos la comunión con Dios. Esa es la parte de nuestro espíritu que está unido a la simiente de Dios, a lo que nosotros somos en Dios, a lo que Dios puso en nosotros de Él, para que nosotros vivamos por Él y para Él. Entonces, este componente es el que escucha con claridad la voz de Dios y donde se manifiesta esa intimidad con el Creador. Esa intimidad gloriosa que siempre dicen los cristianos, ay, tú tienes que tener intimidad con el amado y vamos a tener intimidad con lo en el amado y nadie sabe lo que es eso. Entonces, esa intimidad gloriosa en la que sentimos esa unidad con el Espíritu Santo. En esta área se establece el señorío de Cristo, el cual dirige y gobierna nuestras vidas. Es aquí también donde vienen muchas de las visiones y revelaciones del Espíritu de Dios. Y donde el Señor se manifiesta en forma visible a aquellos que lo aman y han desarrollado una vida en el Espíritu. En la comunión, señores, en la comunión con el Creador. Se desarrolla todo con la comunión. Por eso es que cuando perdemos el deseo de orar, por eso es que cuando perdemos el deseo de estar en la presencia, o aún cuando estamos en la presencia, el afán y el pensamiento y nuestra mente nos traiciona y nos aleja de esta comunión, para que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios, para que no podamos obedecer la voz de Dios, ni saber cuál es su voluntad, ni mucho menos fluir en las revelaciones. Porque lo que menos quiere el enemigo de su alma es que usted reciba las visiones y las revelaciones del Espíritu de Dios. La comunión es la parte central del cuerpo espiritual en el que le apágame el micrófono, don Fran. Apaguen los micrófonos, por favor. Gloria a Jesús. Entonces, dice, la comunión es la parte central del cuerpo espiritual en el que se establece el lugar santísimo de nuestro templo. Cuando una persona no ha venido a Cristo, esta área está en posesión del príncipe de las tinieblas. La comunión. Esto es lo que dice la palabra al respecto en Hechos 26:18, que dice, para que abra sus ojos, la de los inconversos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando no hay una comunión, por ejemplo, en el inconverso, que no sabe qué buscar de Dios ni nada de eso, o sea, una persona que nunca ha sido cristiana, ni sepa ni ha conocido a Dios, o alguna que
que le sirvió, pero se alejó porque así mismo el afán se enfrió porque fue cortando la comunión con Dios, se fue enfriando a tal grado que al final no siente a Dios y deja al Señor. Fíjense lo que pasó ahí. Se perdió la comunión con el lugar santísimo con el Creador, que es nuestro espíritu, es el lugar santísimo en el que el Señor se sienta, ¿verdad? Cuando dejamos la comunión, entonces lo que pasa es esto. Pasamos de la luz a las tinieblas, porque se entenebrece el entendimiento y pasamos a estar en las potestades de las huestes espirituales de maldad. Y el Señor nos manda a entrar en esa comunión íntima con el Creador y que no nos apartemos de ahí, porque de lo contrario, entonces tiniebla lo que va a venir a nuestro espíritu. Porque nosotros mismos por el descuido le abrimos la puerta. En esta área convergen los cielos y la tierra, se unen en la comunión, el cielo y la tierra. Donde usted está, usted es el templo de Dios. Aquí se le está hablando cómo es que funciona, cómo es que opera, por qué es que usted es llamado templo de Dios. ¿Por qué es que usted es llamado? Usted es una casa. Los demonios dicen que el cuerpo de nosotros es su casa. Cuando un espíritu inmundo está en una casa, es un caos total, es un desorden. Pero cuando viene uno más fuerte que él y ata al hombre fuerte y lo saca y le despoja del botín. Y esa es nuestra alma. Entonces, el hombre fuertemente armado que guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene el más fuerte, que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Cristo, saca toda la basura que hay. Fíjense si no es una unidad de lo terrenal con lo espiritual, el cuerpo físico. Porque por medio de tu espíritu, o hay una santificación o hay una contaminación. Una santificación por medio del Espíritu Santo de Dios y una contaminación por medio de un espíritu inmundo. Entonces, en esta área de la comunión convergen los cielos y la tierra, haciéndose una misma cosa en Cristo Jesús, estableciendo el reino de Dios en medio de nosotros, a través de nosotros. A través de la comunión podemos ver y penetrar el mundo espiritual y los tesoros escondidos de Dios. Aquí se puede experimentar además su gloria para ser así transformados a su imagen en la comunión. ¿Por qué es que tú crees que el enemigo entonces ataca tanto tu comunión? Entonces yo considero que de ahora en adelante tú vas a estar más pendiente a tener una comunión, a hacer tus ayunos, a orar, a buscar en tu espíritu, escudriñar todo lo que te puede estar separando de él, a escudriñar en tu haber si hay alguna iniquidad generacional, para que esa plenitud que nosotros estamos llamados a vivir en Cristo Jesús, porque en él habita la plenitud de todo. En él habita la plenitud de todo. Entonces nosotros, si queremos vivir en esa plenitud que él dice que nosotros estamos llamados a vivir como hijos de Dios, entonces hay que escudriñar en nuestro árbol genealógico espiritual, a ver qué tipo de iniquidad, qué piedra de tropiezo tenemos nosotros para que esta comunión surja los frutos que tiene que surgir. Apaguen los micrófonos, Dios mío, Padre. Gloria a Jesús. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de buscar a nuestro Padre, dejamos de buscar a Cristo, dejamos de orar por nuestra familia. Por eso es que entonces los hijos salen con un sinnúmero de problemas, que se van a la calle, que se van a la droga, que viene un espíritu de rebeldía, que viene un espíritu de rebelión, que están de rebelde en la casa, que el marido está así, que el marido está así, que usted dejó meter al otro en su casa. Entonces son cosas que se pelean con el espíritu, porque déjenme decirle que el espíritu revela. El espíritu revela.
todo lo que va a pasar. El Señor no hace nada sin antes revelárselo a tus siervos los profetas. Entonces, si no tenemos esta comunión con el Padre, entonces nada de esto va a suceder y el enemigo se va a meter a robar, a matar y a destruir, a destruirte. Y lo primero que te va a destruir es tu identidad. ¿Quién tú eres? ¿Eh? Entonces, aquí convergen en ti como ser humano, así, imperfecto, con con todas las imperfecciones que tú te consideres tener. Eres perfecto, eres perfecta para lo que Dios dijo que tú tienes que hacer. Lo que tienes es que limpiarte, santificarte de toda raíz de iniquidad, sacarla, toda la piedra de tropiezo y todo lo que te entorpezca. Dentro de ti, no estoy hablando de que el otro te está haciendo la guerra. Dentro de ti hay algo que obstruye el fluir de Dios para lo que está afuera se resuelva o se manifieste de otra manera. ¿Bien? Entonces, desde dentro de ti, desde esta unión de tu espíritu con el Espíritu de Dios, comienzan a ser transformados a imagen y semejanza de Dios, porque el Espíritu va construyendo a Cristo dentro de ti. ¿Bien? Seguimos con la comunión. Es en esta zona que es engendrado por la vida de Dios, nuestro espíritu, para luego dar lugar al nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva creación, señores, es engendrada por esta comunión, por esta intimación con el Padre, por esta relación íntima con el Padre, como cuando se unen una carne, el esposo con la esposa y juntos son una sola carne. Nos tenemos que hacer uno con Cristo y se da en el momento de la comunión este nuevo nacimiento, este nuevo ser. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo va moldeando lo que es el carácter y va quitando y sacando todo lo que no le pertenezca, todo lo que no es de Dios, lo va sacando. Y es aquí donde tu comunión va a ir arrancando todo residuo de iniquidad. Pero si prevalece el enojo, la contienda, la ira, la qué sé yo, la vieja manera de vivir, despójate del viejo hombre y de todo lo que te estorba. Entonces, aquí es donde radica la nueva creación en Cristo Jesús y la regeneración en la que somos vivificados por el Espíritu de resurrección. Con la comunión. Fíjate qué importante es la comunión. Seguimos con la comunión. Está conectada a las otras partes de nuestro espíritu y funciona como el área gobernante de nuestro ser espiritual. La comunión, señores, no hemos salido de la comunión. Fíjate todo lo que involucra el que tú tengas comunión con el Padre. Y podemos ver por qué es tanta dificultad para nosotros mantener esa comunión. Porque cuando tú estás en ayuno, que quieres buscar al Señor y que estás buscando a Dios en ayuno, en oración, entonces viene, por ejemplo, alguien y te hace enojar, viene un usado del otro y hace algo que quiebra eso y te hace salir de comunión. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Entonces, el área gobernante es la comunión. Y es, por decirlo de alguna manera, el corazón o parte medular del hombre interior. Cuando se quiebra la comunión, mi amado, se quiebra su vida espiritual porque se va adormeciendo y se va enmudeciendo y se embotan los sentidos espirituales. Esto, por decirlo de alguna manera, es el corazón y parte medular del hombre interior. La comunión es también la parte que comunica el espíritu del hombre con su alma. Voy a repetir eso. La comunión es también la parte que comunica el espíritu del hombre con mi alma, específicamente con su corazón o depósito de sus emociones y su carácter. Entonces, aquí viene un punto clave
por la que nosotros nos volvemos almáticos, por la que confundimos lo que es de emoción con lo que es del espíritu. Aquí viene una parte importantísima. ¿Por qué? Porque esa comunión que yo tengo con el Padre, ¿sí? Esa unión, esa común unión, hacemos uno. Entonces, es la parte que se va a adherir tanto a mi espíritu, es donde el Espíritu de Dios me le va a hablar a mi espíritu y mi espíritu se lo va a transferir a mi alma y mi alma va a asimilar lo espiritual y voy a comenzar a cambiar ciertas cosas de mi vida. Y eso tiene la conexión y esa conexión ocurre específicamente en mi corazón. Por eso es que usted siente muchas veces en su corazón como el temorcito, usted siente ay, no debía hacer eso, como que siento en su corazón, ay, como que siento decirte algo, como que se, mira, eso yo lo sentí, decirte eso. Entonces su espíritu se comunica, le comunica a su alma lo que Dios quiere hacer a través de una sensación en su corazón, que ahí es que están entonces sus emociones y su carácter. Entonces viene a presentarse, por ejemplo, cuando se constricta el Espíritu Santo, que usted habla una mentira. Ay, Dios, me sentí mal, hablé una mentira y me sentí mal. Entonces viene esa emoción como de tristeza por algo que usted sabe que el espíritu se contristó. Y usted siente como esa tristeza, como ese temorcito, como que, ay, no, yo no debo de hacer eso. No, no, yo no voy a hacer este negocio porque siento como al que no. Entonces le manda, por eso es que hay que sanar las emociones. Por eso es que el enemigo se encarga de dañar y lacerar tanto las emociones que para maltratar a una persona, que se le dañen sus emociones, que nunca esté gozoso, que nunca esté alegre, que siempre esté con herida, que siempre esté con depresión. Por eso es que es importante sanar, porque es que entonces esas sensaciones, esas emociones, Dios me las puso a mí para poder transmitirme lo que Él siente, sus pensamientos, sus emociones. Porque Dios se alegra también, por algo Él puso la alegría en nuestra vida. Él se goza. Óleo de gozo en lugar de tristeza, de espíritu angustiado. ¿Sí? Ese es el depósito y entonces ahí está también mi carácter, que debe de estar moldeado por el Espíritu de Dios para volverme a la imagen y semejanza de la hija de Jesucristo, que es lo que moldea a través del trabajo del Espíritu Santo, con la comunión íntima con Él. Entonces me vuelve los frutos del Espíritu: mansedumbre, templanza, amor, todos los frutos del Espíritu, los 9, parece que son. Entonces son características que tienen que fluir de mí por mi comunión con el Espíritu Santo. Porque a veces usted se da cuenta cuando una persona no está orando, bueno, está como medio en la carne, está como medio chuleta, no oró. Como que fulano no oró mucho, ¿eh? Como que la comunión como que se medio cortó, porque saltó con una palabrota que ni modo, ¿ves? Entonces eso se siente, eso se percibe, eso se nota. Con una persona entonces es de oración, pues entonces también se siente la potencia. Dice en Proverbios 4:23, guardad vuestro corazón sobre todas las cosas guardadas, porque de él mana la vida. Y es por eso que dice ahí, guardar sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Y es por eso que dice ahí. ¿Por qué razón? Porque es el punto de contacto y es el depósito de mis emociones y de mi carácter, mi corazón. Y es donde el Señor deposita su palabra, deposita su sentir, deposita su semilla, para que entonces yo en lo físico dé los frutos que tengo que dar, que es lo fruto del Espíritu. ¿Mm? Entonces, en la intuición es
también bien profunda, porque es donde Dios es lo que nos ayuda a discernir, a discernir. Voy a avanzar un poquito en esto, pero lo vamos a tener que dejar hasta ahí porque tengo que terminar temprano. Tenemos la llamada intercesora después de esta clase y tengo una reunión a las 9, o sea que tengo que estar ya, darle conclusión. Entonces dice, la intuición. Aunque esta palabra no dice que no es bíblica, es reconocida por el diccionario y por algunos teólogos como parte del espíritu. La intuición es la antena que conecta el mundo natural con el espiritual. Es lo que nos hace sentir en un momento dado la presencia de un demonio o de un ángel o de un espíritu humano. Es lo que nos alerta cuando sentimos que alguien nos observa o que estamos siendo perseguidos. Ese trabajo lo hace la intuición. ¿Se dan cuenta? Y esa es una parte de nuestro espíritu. La intuición es lo que le da el discernimiento a usted, es la antena parabólica. Pero si no hay una comunión, esto se embota. ¿Por qué? Porque viene un velo de tinieblas y le oscurece el entendimiento para que usted no entienda lo que está pasando en lo espiritual a través de una persona. ¿No? Entonces, es la antena que conecta el mundo natural con lo espiritual. Es lo que nos hace sentir en un momento dado la presencia de un demonio o de un ángel o de un espíritu humano. Estos son los brujos que se desdoblan y te visitan y hacen proyección astral y van y te dan cosas de comer en sueños y se te sientan en la cama y tú sientes que te mueven la cama y tú sientes que te jalan la sábana y tú sientes que te agarran los pies y que tú ves una sombra que pasó por ahí o tú ves la atmósfera como congestionada, tú la sientes, la percibes en el espíritu. Entonces ahí tú disiernes. Es lo que nos alerta cuando sentimos que alguien nos observa o cuando somos perseguidos. La intuición es como un radar que detecta el mundo espiritual y que nos permite saber si algo es de una u otra manera sin una razón lógica. La intuición no tiene que ver nada con lógica, no tiene nada que ver con mentalismo, no tiene nada que ver con mentalidad. No es cuestión de usted razonar lo que está pasando, porque ahí intervienen entonces su raciocinio, intervienen ya otras cosas, interviene ya su forma de pensar, su mentalidad y sus cosas, si usted cree o no cree. Esto es del espíritu. Entonces, observa que somos perseguidos, entonces nos ayuda a detectar el mundo espiritual y nos permite saber si algo es de toda manera, sin razón lógica. Usted no tiene que buscarle la lógica a lo que usted está viendo, a lo que usted está percibiendo, a lo que usted está sintiendo, porque es espiritual. Lo del espíritu se discierne con el espíritu. Un ejemplo de esto es cuando sentimos un fuerte sentimiento de que alguien nos llamará por teléfono como la respuesta de algo que nosotros necesitamos, o saber que un ser querido distante se encuentra bien o al contrario si algo malo le ha sucedido, que tenemos como esa corazonada, que tenemos como ese sentir, ay, yo siento como que te voy a recibir como una llamada telefónica con una mala noticia. ¿Eh? Entonces, a veces esas son cosas que nos la revela el Espíritu para que intercedamos, para que cancelemos, para que comencemos a desactivar, porque dice la palabra que no tendremos temor de mala noticia. Entonces, si yo tengo un sentir de que algo malo está pasando, que pudiera pasar y me van a llamar con una mala noticia, yo comienzo a cancelar y no te vas a manifestar en la tierra. Yo cubro a mi familia, yo desactivo toda acechanza, yo desactivo toda venganza en el nombre de Jesucristo. Es que no va a prosperar. Entonces, para que tú te alertes. Pero si no estás conectada en la comunión, tú no vas a poder recibir esa información antes de que llegue, porque el Espíritu se va a encargar de informártelo, el Espíritu se va a encargar de decirte qué es lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Está muy interesante, está muy bueno, pero yo tengo que concluir. Déjame, ok, podemos darlo hasta la conciencia, ¿verdad? Me llevo unos minutitos más porque tenemos que ver. Entonces, muchas veces en el ministerio, cuando organizamos un evento,
en forma sobrenatural que algo se está atorando en el mundo espiritual. Ojo, muchas veces en el ministerio, cuando organizamos un evento, se sabe que algo se está atorando en el mundo espiritual. Esto se sabe por intuición. Es mi espíritu, entonces, detectando lo que está sucediendo en el ámbito invisible, cuando usted se encuentra como una oposición, como que hay una obstrucción, como que no se manifiesta, como que hay algo que no la deja avanzar, como un estancamiento, espérate, que algo como que me está queriendo detener. Es tu espíritu diciéndote que hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual que se está suscitando para que tú no avances. Y esto se hace y esto te hace entonces doblar las rodillas y orar para saber qué es lo que está sucediendo. Señor, muéstrame porque hay un bloqueo. Es a través de la intuición que pasa eso. Dice, a veces ocurre que sabemos el resultado de una entrevista antes de que suceda o detectamos a alguien tiene la intención de traicionarnos. Quizás las palabras y los hechos de esa persona tienen la apariencia de buenos, pero algo en tu espíritu te dice que no es buena. ¿Eh? A muchos le ha pasado eso. Algo te dice que esa persona no es legal. Esa es tu intuición que te dice que eso no es legal, ese discernimiento que viene de parte del Señor, cuando alguien te está hablando mentira, cuando alguien te va a traicionar, cuando tú sabes que hay algo ahí como una surrapita, como que no te cuadra, como que no te cuadra lo lógico. ¿Mm? Entonces, a través de la intuición también recibimos revelación de parte de Dios. Y muchas de las palabras proféticas vienen de esta habilidad, de la habilidad de esta parte de nuestro espíritu para recibir información acerca de la persona. Aquí se manifiestan los dones de palabra de ciencia, profecía y palabra de sabiduría. Aquí esta zona, los profetas las tienen súper activadas, porque ahí reciben los dones de palabra de ciencia, profecía y sabiduría. Viene la revelación presente, pasada y futura de parte del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos todo lo que está pasando en estas áreas de nuestras vidas, nosotros estamos trabajando la intuición y desarrollando la intuición. Pero eso viene después que yo tengo una comunión ininterrumpida con el Padre, una intimidad ininterrumpida. Cuando trabajan, que esos órganos espirituales se limpian a tal manera que la intuición queda libre de obstáculos, de fuerzas espirituales negativas que obstaculizan la voz de Dios en mi vida. Pero recuerden que ahí están los afanes, que ahí están los problemas, todo lo que se está manifestando en lo exterior, que muchas veces es para distraernos de la voz de Dios, que no se mueve ni en la desesperación ni en tu problema. Tienes que estar en calma, tienes que estar en paz, tienes que estar en intimidad, tienes que hablar con Dios, que tu mente tiene que aunque tu cuerpo esté como un trompo dando vueltas, tu mente tiene que estar concentrada en lo que te está diciendo tu creador para evitarte caer en piedra de tropiezo, para que te revele, para que te diga en un flash lo que está pasando. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar, vamos a interceder, lo dejamos en la conciencia, lo que estén anotando para la próxima semana, en la página 30, en la conciencia nos quedamos. Vamos a orar, vamos a interceder, si alguien tiene alguna pregunta breve, por favor, entonces me dejan saber, la ponen por el chat. La ponen por el chat, de cualquier cosa la leemos. Dios te bendiga, Limar, y un besote y un abrazo, mi amada desde Puerto Rico, gloria a Dios. Nada, gloria al Señor. Vamos a orar, porque tenemos que entrar inmediatamente a la intercesión. Padre, gracias te doy, bendigo tu nombre, Altísimo Salvador. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por cada uno de tus hijos. Gracias, Dios eterno, por esta clase, Dios mío, Padre. Gracias por que permitiste que plasmaran todo esto para que llegara a nosotros en este tiempo. Te pedimos en el nombre del poderoso de Jesucristo
Señor, te pedimos perdón primero, Dios mío, Padre, por los descuidos. Eterno Rey, por los descuidos, por envolvernos en los afanes, Señor, más que en tu presencia, por dejarnos llevar, Dios mío, Padre, de todo el afán que el enemigo y las circunstancias ponen alrededor de nuestra vida, para que nosotros no podamos cultivar esa comunión, Señor, y la disciplina de buscarte mañana, tarde y noche, y que tengamos, Señor, esa coinonía y esa comunión contigo, Padre. Oh, perdónanos, Dios mío, perdónanos por no ser sabios, por permitir que el enemigo entenebrezca nuestro entendimiento, por permitir tantas cosas en nuestras vidas por ignorancia. Y te damos gracias a la vez, Padre eterno, porque todas las cosas son necesarias y todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Te pedimos una cobertura especial sobre cada uno de tus hijos, que abras el entendimiento, Padre, para que ellos reciban, Señor, y tengan comezón de oír y comezón de ver y comezón de investigar, Señor, y no quedarse en la ignorancia. Te doy las gracias, mi Rey, mi Señor, y vengo presentándote a cada uno de ellos. Cualquier situación que tengan, Altísimo Rey, no resuelta, Padre, te tenemos a ti. Jesucristo, que tu preciosa sangre los limpie, que tu preciosa sangre los guíe, que tu Espíritu Santo, Padre, amolde y allane el camino, Señor, donde ellos van a pasar. Te pido, Dios eterno, Padre, que ángeles guarden su entrada y su salida, y te pido que tú derrames abundante bendición sobre ellos hasta que sobreabunde. Te damos gracias, Altísimo Rey, Señor, por cada uno de ellos, Dios eterno, y te pido que los bendigas, Señor, y que los llenes de tu Espíritu, Padre, para que ellos puedan, Altísimo Salvador, Padre, engendrar en su espíritu, Dios mío, esa nueva criatura que tú has dicho que ellos son. Te damos gracias, Altísimo Rey y Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Gracias. Bueno, bendecidos sean todos.